Shalom, shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad UNBJ Iglesia en Línea o Online Church. Nos encontramos desde estas instalaciones hoy para emitirle la tercera parte de la Iglesia de Pérgamo, un estudio serie que estamos haciendo para profundizar acerca de qué significan esas 7 iglesias a nivel espiritual hoy en la actualidad. Vamos a estar hoy entonces en Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 y vamos a entrar a lo profundo, no sin antes darle la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que llegan a esta comunidad Iglesia en Línea aquí en YouTube, y gracias también a todos los que oran, interceden, apoyan, donan, ofrendan y están muy pendientes de nuestro ministerio y de todo lo que estamos haciendo para todos ustedes con mucho amor. Yo soy su servidora, predicadora de la palabra profética, Claudia Patricia Ramos, más conocida como Patti cariñosamente, y vamos entonces a entrar en oración para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima guianza en esta hora, para que no sea yo hablando, sino que sea el Espíritu Santo guiándome durante todo este tiempo que voy a estar en esta enseñanza. Padre eterno, yo te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con la guianza del Espíritu Santo te pido que me ayudes a enseñar esta palabra con denuedo, con inteligencia divina, con discernimiento, con poder, con palabra profética, con profundidad en el Espíritu Santo, que yo pueda llegar hasta los lugares más recógnitos del mundo entero con esta palabra, que puedas tocar la mente, el espíritu y el corazón de las personas, que no sea yo hablando ni mi propio concepto u opinión, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar, todo ataque y contraataque, todo lo que se quiera levantar en la atmósfera alrededor, todo espíritu distractor, toda fuerza del enemigo queda atada y sin poder, y en el nombre de Jesucristo desato la poderosa sangre de Jesucristo por todos los 4 puntos de las instalaciones, en los equipos, en mis hijos, en mi familia, en mi propia vida, y que sea solamente tú hablando a través de mi boca. Padre Santo, en esta hora también atamos toda fuerza del enemigo a través de todos los distractores que hay en la atmósfera y en el aire y alrededor de nosotros, y que solamente se mueva la dulce presencia del Espíritu Santo mientras yo estoy emitiendo acá por estos medios de televisión. Gracias Padre Eterno, gracias Yeshua HaMashiach, gracias Dulce Espíritu Santo, 3 en 1, y te doy la gloria y la honra y quedo bajo la guianza tuya. Amén y amén. La palabra amén significa así se hace, así se establece, así se declara. Muy bien, entonces, sin más, y como se los había prometido, vamos a seguir en una línea de dar predicaciones de 45 minutos máxime, 1 hora, para que ustedes tengan tiempo de hacer otras cosas. Así que bueno, vamos a lo puntual. Nos vamos a basar en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer con la ayuda del Espíritu Santo la palabra que nos convoca en esta hora. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, yo tengo la espada delgada y de doble filo, escucha lo que te voy a decir. Versículo 13. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso, sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Versículo 14. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam, el que aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas. Y además los animó a adorar dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Versículo 15. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Versículo 16. Por eso, vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti y a los nicolaitas y a sus seguidores. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca
Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Entonces leí hasta el versículo exactamente 17. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17, es la iglesia de Pérgamo y vamos a comenzar a definir qué significa la palabra Pérgamo. Permítanme, aquí yo remojo la palabra. Les cuento que estoy un poco cansadita porque estaba con mi hijo Ezequiel en unas actividades y bueno, llegué directamente a grabar, así que bueno, estoy así como un poquito cansadita, pero vamos hacia adelante. Ese es refresco de pera y manzana. Está demasiado rico. Entonces, vamos a comenzar aquí definiendo qué significa la palabra Pérgamo. La palabra Pérgamo significa esta palabra que el Espíritu Santo me ha dado para enseñarles a ustedes, significa matrimonio o unión. Cuando hablamos de Pérgamo, estamos hablando de matrimonio o unión. Entonces, la iglesia Pérgamo significa la iglesia que se casó, que se unió a las prácticas del mundo, y es la iglesia mundana, que es cuando uno escucha que la gente dice esa iglesia es mundana. ¿Y por qué? Porque es Pérgamo. Y ustedes dirán, bueno, Pati, ¿por qué estás enseñando sobre las 7 iglesias? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces la leemos, pero no entendemos qué es, qué significa Pérgamo, Éfeso, Esmirna. Ya di las otras 2 anteriores iglesias, aquí en la playlist se las dejo para que si no las estudiado, la estudies desde el principio para que vayas tomando como toda la idea de lo que yo estoy hablando. Entonces, hoy vemos que Pérgamo significa la iglesia mundana, la iglesia que se unió con las prácticas del mundo, la iglesia que comenzó a practicar las tendencias, las ideas del mundo y dejó a un lado las buenas prácticas y la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de todo esto, hoy vamos a hablar acerca de ese matrimonio, de esa unión con el mundo y vamos a tener unos puntos que voy a ir desarrollando de manera muy puntual y breve para que podamos tener toda la idea redonda de todo lo que quiero enseñar. La unión con el mundo, ¿qué pasaba con esta iglesia? Ellos negaron el nombre del Señor, ellos estaban haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. El nombre de Antipas significa contra todo, un testigo fiel. Y es como cuando nosotros decimos, pase lo que pase, yo seguiré con las cosas de Dios, pase lo que pase, yo siempre estaré sirviendo a Dios. Entonces, Antipas es un prototipo o es un tipo, una figura o es como un ejemplo de esas personas que, pase lo que pase en la iglesia cristiana, seguimos fieles. Y vamos en contra del pecado, y vamos en contra de las prácticas, y vamos en contra de todo aquello que le desagrada a nuestro Padre Celestial, y por eso Antipas estuvo en contra de todo lo malo que hacía la iglesia mundana. Y ellos, la iglesia de Pérgamo, introdujo prácticas, introdujo degradación, antitestimonio, desviación, distracción, religiones, o sea, cayó en una condición, como decimos, en una condición lamentable, porque realmente el Espíritu Santo, Él tiene que ser nuestro centro. El centro de este ministerio es el Espíritu Santo. Nosotros no predicamos si no es porque el Espíritu Santo nos da una palabra. Cuando ustedes me ven en cámara es porque tengo algo que hablar, algo que sea importante, algo que sea relevante, y no solamente voy a hablar o cantar para agradar a alguien o a otras personas que de pronto quieran verme o escucharme, sino que yo cuando estoy en cámara es porque el Espíritu Santo ya me puso una fuerza, un poder para dar la palabra, como en este caso. Entonces vamos a comenzar con el número 1, iglesia mundana. ¿Qué es la iglesia mundana? Es una iglesia que adoptó, que introdujo, que metió música, que introdujo coreografías, luces, fiestas, bombas,
luces de neón, disfraces, coreografías con bailes, cada baile, si ustedes no lo sabían, el baile, los movimientos de baile, cada paso, cada cosa que se hace con las manos tiene una simbología y muchos de esos bailes están invitando a espíritus demoníacos a la vida de la persona que hace los bailes. Entonces, no en vano, por eso es que está estos bailes del breakdance, del rap, del rock, del heavy, todos esos bailes que ellos hacen, todos esos movimientos que ellos hacen con las manos y los pies y con la cabeza, todo eso invita a espíritus demoníacos a la vida de la persona. Entonces, la iglesia cristiana ha metido música que es del mundo, música que son géneros, se llaman géneros, o sea, diferentes tipos de notas musicales y diferentes tipos digamos, melodías, pero que son del mundo. Y por eso es que hemos visto que a la iglesia cristiana se han metido muchos artistas, muchos cantantes y mucha gente del mundo, y ellos por un tiempo dicen que se convirtieron al evangelio, pero es porque algunos, no quiere decir que todos, ahorita hay uno que se convirtió y es como una tendencia, Daddy Yankee, y él ahorita ya predica y sale y da palabra y todo, pero yo en mi corazón pienso, ojalá que eso dure para un tiempo siempre, que no vaya a ser que él simplemente esté utilizando el pueblo cristiano por un tiempo para vender su música y luego se vuelva otra vez al mundo, como hizo Yuri la cantante Yuri, la cantante mexicana. Ella tenía la iglesia con su esposo Rodrigo y ahorita ya está metida otra vez en el medio artístico cantando y haciendo sus coreografías como antes. Entonces, por eso es que ser creyente es una línea delgadita, porque así como podemos estar arriba, si no nos cuidamos podemos estar abajo otra vez. Entonces, este Daddy Yankee, pues obviamente, pues él ya dejó por un tiempo su música que él hacía antes y ahorita está sobre todo predicando la palabra de Dios. Pero si él comienza a traer la música que él hacía del mundo y la comienza a poner en la iglesia con letra cristiana, va a contaminar al ministerio. ¿Por qué? Porque esa música que él cantaba era netamente para el mundo. Entonces, a veces le quitan la letra y le ponen otra letra, pero el mismo ritmo. Entonces, eso se llama la levadura. La levadura es como cuando uno le pone levadura a la masa y se infla y el pan parece más grande y más gordo, pero cuando uno lo ve por dentro está vacío, algo así. Entonces, hay que mirar a profundidad realmente las intenciones del corazón y todos queremos que ellos lleguen, que todos los artistas lleguen. Yo también estoy en el medio artístico y muchos de los que yo conocí a través de las prédicas que yo doy y las cosas que yo comparto de la palabra, muchos de ellos ya también se han convertido y han entendido muchas cosas que antes no entendían porque no había quien les hablara del mismo medio. Entonces creemos y confiamos de que este joven Daddy Yankee está realmente convertido al evangelio. Eso lo veremos más adelante porque la palabra de Dios dice que por medio de los frutos se conoce al árbol. Entonces la música, todos esos géneros. ¿Cuál es la verdadera música que hay? En el cielo hay una música, pero la cantan los ángeles. Y los instrumentos que hay en el cielo son diferentes a los de la tierra. Y son cánticos, himnos, alabanzas, que dan gloria, alabanza y honra a Dios. Y, por ejemplo, cantar los himnos o cantar los salmos es una manera de adorar a Dios. Por ejemplo, Avivamiento, la iglesia de Bogotá, ellos un tiempo estuvieron cantando los salmos y son melodías y alabanzas hermosísimas porque son los salmos cantados. Entonces eso agrada al Eterno, pero cuando ya se meten otras canciones donde ni siquiera se menciona al Padre y al Hijo ni al Espíritu Santo, sino que se canta pero sin saber a quién se le canta, es como una dualidad. Es como si no se le quisiera dar de verdad y de frente la gloria a Dios, sino como que un mensaje escondido. Por eso a veces escuchamos alabanzas que no mencionan a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a Dios, sino que son alabanzas que no tienen como una identidad, pero se llaman cristianas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces cuando en la iglesia cristiana se han metido
estas coreografías, apagan todas las luces de la iglesia y los jóvenes, que son los que mayormente quieren seguir en el mundo, pero dentro de la iglesia, y los mismos hijos de muchos pastores que ya son jóvenes, le dicen a los papás, hagamos algo más moderno, traigamos música, coreografías, luces, como la discoteca del mundo, y la ponemos en la iglesia para que vengan los jóvenes y se entreguen a Cristo, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque lo que quieren es seguir entreteniendo a los jóvenes con las prácticas del mundo, pero bajo un disfraz de cristianismo. Y Pérgamo, la iglesia de Pérgamo tenía esto. La iglesia de Pérgamo realmente, el corazón de esta iglesia era del mundo. Ellos tenían todas las prácticas del mundo, estaban casados con el mundo, estaban en matrimonio con el mundo, prácticamente estaban casados con el diablo, estaban en esa unidad con el enemigo y por eso llegaron a ser llamados la iglesia mundana, que significa Pérgamo en el idioma griego. Y también ellos, todo lo que son coreografías, todo lo que son esas luces neones que hay en las discotecas, todas esas fiestas, todas esas luces, humo de colores, todo eso es del mundo. Y ustedes pueden ver que muchas iglesias cristianas ya están así. Ellos hacen fiesta dentro de la misma iglesia, ellos hacen fiestas, ponen bombas, hacen celebraciones. La iglesia ya parece un salón de eventos, un salón social de eventos, no un lugar sagrado. Por eso fue que Jesús, cuando entró al templo y vio que se había convertido en un mercado donde vendían animales, comida, telas, cambiaban e intercambiaban cosas, y ellos vendían cosas como si eso fuera un supermercado. Jesús se indignó porque la iglesia no es ni para vender comida, ni para hacer bazares, ni para hacer fiestas, ni celebraciones, ni cumpleaños, ni celebrar nada. El templo, así como es tu cuerpo, es un templo, la iglesia también es un templo y merece mucho respeto. Pero la iglesia de Pérgamo había caído en todo este desorden de fiestas, de música, de coreografías, de ruido, de bailes, y estaban en el mundo, realmente estaban en el mundo, tenían una apariencia de cristianos, pero ya su corazón estaba hace mucho rato lejos de Dios. Es decir, ellos hacía mucho tiempo ya habían dejado de amar al Eterno. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando uno deja de amar a algo o a alguien, lo deja de valorar. Y una de las señales de que ellos ya se habían desenamorado de su esposo, porque nosotros tenemos un esposo. Nosotros, la iglesia cristiana, es la esposa de Jesucristo, Jesucristo es nuestro esposo. Y por eso es que nosotras las mujeres, digamos muchas mujeres que están solas, sin pareja, nuestro esposo es el Señor Jesucristo. Nosotras no tenemos faltantes en la parte emocional, nosotras no tenemos ese faltante de un esposo, de un hombre a nuestro lado, porque Jesucristo inmediatamente cuando la mujer se queda sola, o sea porque el hombre murió, su esposo, o sea porque el hombre se fue y la abandonó, o sea porque el hombre le fue infiel y dejó el hogar, inmediatamente que el hombre se retira o deja a la mujer, Jesucristo la encabeza y le pone un manto como de una esposa. Entonces por eso nosotras las mujeres que no tenemos un varón al lado, porque porque no queremos, porque no nos hace falta, dos, porque queremos servir a Dios sin ningún obstáculo, y tres, porque el Señor quiere que estemos solas para servirle con un corazón más tranquilo, porque ustedes saben que cuando uno tiene una pareja está muy preocupado por agradar a la pareja, que la pareja esté bien con uno, que no hayan problemas, que no hayan discusiones, que no hayan distracciones. Entonces se ocupa uno mucho más en la pareja que en las cosas de Dios. Entonces, por ejemplo, para las mujeres que no tenemos una pareja, visiblemente un varón al lado, por lo que ya mencioné antes, nosotras tenemos un manto de esposa. Jesucristo se convierte en nuestro esposo, mejor amigo, compañía. Él se convierte en todo lo que nosotras las mujeres necesitamos, nos llena en todas las áreas. Nosotras no tenemos faltantes sexuales, ni faltantes emocionales, ni económicos, porque Él suple todas esas necesidades para que estemos completamente satisfechas en Él y plenas. Entonces no somos mujeres solas, ni vacías, ni abandonadas, sino que nuestro esposo es Jesucristo. O sea, qué mejor tener a un esposo como Él. Entonces, cuando la iglesia es mundana, caen todas esas prácticas. Número 2, el antitestimonio. ¿Qué es el antitestimonio? Es cuando una persona dice una cosa y hace la otra. Es como cuando nuestra familia ve
que decimos ser creyentes, pero actuamos totalmente contrarios a un creyente. Es como cuando la gente ve que vamos a la iglesia, pero en la casa vivimos como el mismísimo demonio. Ese antitestimonio es cuando la gente no tiene una claridad de nosotros realmente quiénes somos. Y las primeras personas que pueden dar fe o testimonio de nosotros mismos, de nuestra vida cristiana, son nuestras familias y nuestros propios hijos y los vecinos, que son los que pueden decir, esta persona dice ser una cristiana, un cristiano, pero yo veo que hace otras cosas diferentes. Entonces, el antitestimonio, esta iglesia de Pérgamo había caído en el antitestimonio. Como caminamos tanto, tengo un poquito de sed. Entonces, el antitestimonio es ese mal ejemplo, es no retener el buen nombre del Señor Jesucristo. Nosotros nos preocupamos muchísimo porque nuestro nombre no se dañe, que nadie hable mal de nosotros, que nuestro nombre sea muy respetado. Hay gente que no permite que ni nombren, ni lo nombren, ni la nombren en ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuidan el nombre. Pero una persona cuando está mal con Dios ya perdió su buen nombre, porque esa persona entra a la lista de los pecadores, de los desobedientes. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos dañado el nombre de nuestro Padre Celestial, porque la palabra de Dios dice, mi nombre es blasfemado por causa de ustedes. ¿Qué es blasfemar? Cuando una persona dice cosas malas, blasfemias, o sea, como cosas groseras y vulgares del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen, esos cristianos, esos creyentes, esas personas que dicen ser creyentes y miren cómo actúan, esos pastores, mire esa gente. Entonces comienzan a blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Decir cosas malas del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, por causa de ustedes, mi nombre es blasfemado. O sea, puesto en ridículo y zapateado, como se dice, y es tenido en poco valor por causa de su propio testimonio, ustedes como creyentes. Entonces, lo mismo, cuando un papá tiene hijos y él comete errores, o la mamá, los que quedan en vergüenza son los hijos. Y cuando los hijos cometen errores, los que quedan en vergüenza son los padres. Es lo mismo, cuando nosotros cometemos errores, hacemos quedar mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Eterno no quiere nada malo para nosotros, sino lo contrario, todo lo bueno. Nosotros somos los que ponemos en la palestra pública el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente no cree en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque han visto demasiados malos ejemplos de los cristianos, y entonces le dicen a uno, yo no creo en nada de eso, porque todos son dicen una manada de hipócritas, de falsos, de ladrones, nos tienen en lo peor. ¿Pero por qué? Porque si algunos pecan, entonces todos quedamos metidos ahí, en ese mismo juzgamiento de que todos los cristianos son malos y que todos los cristianos son hipócritas y todos los cristianos son falsos. ¿Por qué? Por causa de algunos. Entonces, el antitestimonio, ¿qué significa anti? Contra. Cuando uno dice esa persona es antitestimonio, o sea, no está dando un buen testimonio, un buen ejemplo de la vida cristiana. Entonces, por eso, yo tenía una amiga, ya no somos amigas, dejamos de ser amigas, yo dejé de ser amiga de ella hace mucho tiempo porque ella fue una gran mujer usada por Dios en liberación y en palabra profética, y ella fue parte de mis amistades que Dios la usó para mi vida, para formarme para el ministerio, un tiempo, una temporada. Ya después se metió a la nueva era, ya estaba en la meditación, ya estaba en otras cosas. Entonces me aparté porque la palabra de Dios dice que si nosotros no podemos ser partícipe de las obras de las tinieblas. Ella ya estaba en las obras de las tinieblas y yo la dejé de tener como amistad porque obviamente ella quería que yo participara en lo que ella estaba. Entonces, por ejemplo, cuando ella, por ejemplo, fue un tiempo una creyente de testimonio y luego se volvió una mujer de antitestimonio y piedra de tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque ella, siendo una mujer tan usada por el Eterno, se dejó
enredar y se dejó invadir por esas filosofías, fuerzas y enseñanzas de la nueva era, de la meditación, de repetir 1000 veces yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, y me llamaba desde las 6 de la mañana casi todos los días desde otro país y me decía, Patti, me encontré con Dios, repite 1000 veces yo soy Dios y que tú no necesitas ir a la iglesia, me decía un montón de cosas. Entonces, antitestimonio, piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Es lo que dice la Biblia, ni entran ni dejan entrar, ni están con Dios ni dejan que otros estén con Dios. Entonces, eso se llaman las piedras del tropiezo. Por ejemplo, una palabra que dice la Biblia es, ustedes corrían bien, ustedes iban bien en la carrera, ¿quién los hizo tropezar en el camino? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué persona se convirtió en una piedra de tropiezo para hacernos caer a nosotros y a quién nosotros hemos hecho caer en el camino también de la vida cristiana? Nos tenemos todos que revisar, todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy consciente, y esto me lo ha administrado mucho el Espíritu Santo hace mucho tiempo, y es que, por ejemplo, si yo estoy, estamos a buen tiempo, si yo estoy en la vida cristiana y, y bueno, yo todo lo que ha pasado, parte de mi familia quedó muy afectada y quedó fría con las cosas de Dios. O sea, al ver semejante espectáculo, al ver semejante e indignante situación, muchos de ellos ya no están en nada. ¿Por qué? Porque por causa de uno, dos o tres, muchos tropiezan. Y obviamente yo he tratado de que ellos, su corazón se sane, que ellos vuelvan a la fe, pero ya no creen. ¿Por qué? Porque vieron el mal testimonio, el antitestimonio, vieron el tropiezo, vieron la falsedad, vieron todo, vieron todo lo que ocurrió, porque parte de mi familia también me fue a visitar a Bogotá y estuvieron ahí viendo, escuchando todo. Entonces, muchos ya no están en nada. Y eso ha sido una carga para mí. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya querido siempre tener un buen testimonio, de no ser una piedra de tropiezo para nadie, pero puede ser que la gente que está a mi alrededor sí fue la piedra y sí fue el antitestimonio, y por causa de esas personas que estaban conmigo también afectaron a mi familia. Y se pueden afectar los hijos se pueden volver antitestimonio también. ¿Por qué? Porque los hemos escuchado en miles y miles de testimonios en YouTube, hijos de pastores y hijos de pastoras, que ellos dicen que no creen ya en nada porque vieron tantos malos ejemplos de sus propios padres pastores que ya no creen. Entonces se llaman antitestimonio, se llaman piedras de tropiezo, se llaman personas que dan mal ejemplo en la vida cristiana y hacen caer a otros. Y la Biblia dice que hay de los que hagan caer a otra persona, que la hagan tropezar en el camino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy en el carro y voy en una vía despejada, un día maravilloso, una tarde preciosa, sol, viento maravilloso y de todo, pero resulta que por la vía que está desocupada me sale de repente un animal que va a pasar de un lado a otro en la avenida y me hace tropezar, me hace estrellar, me hace desviar el carro, me puedo hasta accidentar y morir. Lo mismo puede pasar con un antitestimonio, que nosotros le demos a otra persona un mal ejemplo, una persona que haga tropezar a otra, la puede hasta matar espiritualmente, la mata espiritualmente y la puede matar hasta físicamente. ¿Por qué? Porque esa persona va a dejar de recibir la palabra de Dios por causa de ese mal testimonio de alguien más. Entonces la persona se aparta de la iglesia y se comienza a morir sola espiritualmente, porque es que lo que nos mantiene unidos a la Biblia, a la palabra, a la oración, es la Biblia, es estar en comunión con Dios, es cantar, es estar unidos a través de los devocionales, es estar en, eso se llama coinonía, comunidad, estar juntos. Cuando una persona por el mal testimonio se va de la iglesia, se queda sola y entonces esa persona se vuelve una oveja que está de alguna manera
expuesta a que el lobo la ataque, el enemigo la ataque y la devore. Y hay mucha gente que tiene testimonios, mucha gente se ha ido de las iglesias cristianas con el corazón partido en mil pedazos y las personas que les partieron el corazón nunca las han restaurado ni les han pedido perdón. Yo he estado esperando hace muchos años que personas me pidan perdón. Por eso ustedes ven que yo estoy como en una continua expectación, en una espera. Yo pienso dentro de mí, ojalá esa persona se arrepienta y un día me llame, me escriba y me pida perdón por lo que hizo, que reconozca, que se dé cuenta de todo el daño que ha hecho. Hasta el día de hoy estoy esperando, pero es que pedir perdón y arrepentirse y cambiar y dar frutos de arrepentimiento, eso no es fácil, eso solamente lo hacen los valientes. Entonces, por ejemplo, un testimonio que decía Yuri, la cantante mexicana, ella decía que cuando ella cayó con tantos hombres casados, Dios le puso que para ella desarrollar algún día un ministerio y ser usada por Dios, ella tenía que llamar e ir a visitar a cada mujer que ella conocía de esos hombres con los que ella adulteraba e irle a pedir perdón o llamarla o escribirle y pedirle perdón. Y ella dice en su testimonio que eso no era fácil, pero ella lo hizo. Y por eso Dios la pudo usar a ella mucho tiempo para predicar, porque ella ya no tenía cargas en su alma y que sobre todo las mismas mujeres la vieran y la señalaran y dijeran, esa fue la amante de mi marido o de mi esposo, sino que ella fue derrumbando esas actas, esos decretos, esas maldiciones de esas mujeres que estaban heridas por el pecado de ella con sus esposos. Entonces hay que tener muy presente, yo estoy esperando hasta el día de hoy que gente se arrepienta y me pida perdón, pero no, eso es de gente muy inteligente, porque pedir perdón es de gente muy inteligente. Pero no solamente decir perdón, sino que el perdón viene con una añadidura, que es como una restitución de cosas materiales, o sea, que la persona se presenta con algo físicamente, económicamente o algo que restituya, y la Biblia lo dice, que una de las maneras de uno quitarle el enojo a otra persona es darle un regalo y que me digan, mire, yo le pido perdón porque yo fui así, yo le hice esto a usted, yo le afecté a su hijo o a la iglesia o lo que sea. No, no, hasta el día de hoy, solamente algunas personas sinceras lo han hecho, pero a las personas que yo espero que lo hagan, las que más hicieron daño, nada, todavía nada, pero bueno, seguimos orando, no pierdo la fe, que puedan ser tan inteligentes de que lo puedan hacer algún día, pero obviamente para pedir perdón es porque uno está arrepentido, porque si uno va a seguir en el pecado es que no está arrepentido. Bueno, tercero, la desviación, desviarse del camino cristiano, desviarse y hacer lo que hacen los ladrones, irse por los muros, saltarse por las ventanas, no salir por la puerta principal. Por ejemplo, cuando uno sale de una empresa, uno debe salir por la puerta principal. Que nadie tenga que decir, aquella salió por ladrona, aquella salió por mala gente, aquella salió por mala empleada o trabajador, no, sino por la puerta de adelante, con todas las bendiciones y con todas las puertas abiertas, por si uno quiere algún día volver. Yo de las partes que me he ido de trabajar, siempre he dejado las puertas abiertas, nadie ha quedado con mala reseña mía o que me tengan que decir, ella se fue porque hizo esta cosa mala, no. Yo misma me voy retirando de los lugares cuando ya me ocupo en otras cosas, me retiro, pero me siguen llamando, me siguen teniendo en cuenta, me siguen amando y me siguen queriendo y apreciando porque uno tiene que dejar las puertas abiertas. Hay gente que se cierra las puertas para siempre. ¿Por qué? Porque se desviaron del camino. Entonces, por ejemplo, si uno comete un error en una iglesia, ¿qué tiene que hacer? Pedirle perdón a las autoridades de la iglesia, al pastor, a la pastora, a las personas que son las que Dios quiso poner ahí para que nos guiaran en el camino. Y muchas veces uno que ha cometido errores en iglesias cuando uno era tan inmaduro que no sabía la dimensión de los pecados, uno cometió errores y uno, por ejemplo, yo soy consciente de eso. ¿Cuántas veces en nuestra inmadurez espiritual cometimos muchos errores en iglesias y pecados? Y cuando quisimos llamar a las autoridades, buscarlas, ya no las encontrábamos por ninguna parte porque habían cambiado teléfonos, direcciones, páginas web. No hay forma de decirles a ellos o a ellas, mire, yo reconozco mi pecado,
yo era muy inmadura, yo no era consciente de la dimensión de ese pecado. Perdóneme si afecté la iglesia, afecté a ustedes, afecté gente. Uno tiene que hacer eso, yo lo he hecho. Yo he hecho esos pasos. No es que yo les hablo aquí basada en alguien que me contó. Yo hablo de mi experiencia personal para poder tener una claridad de lo que estoy diciendo. Entonces, digamos que muchas veces personas que se han ido de las iglesias mal, se han desviado del camino y han desviado a otros, porque como el diablo no quería irse solo. Él dijo, me va a llevar a más ángeles conmigo que me acompañen en la rebeldía y en la desobediencia, y se arrastró la tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles hoy en día se llaman ángeles caídos, que son los que trabajan también en el reino de las tinieblas, aquí en la tierra, con el enemigo derrotado, que se llama el innombrable, el derrotado. Él ya no tiene poder. Y el poder que él tenga, el poquito poder que tiene, es porque tú con tu desobediencia lo activas. Entonces, desviarse del camino cristiano, torcer la buena enseñanza de Dios. Hay personas ya que están enseñando en las redes sociales, ya están enseñando la Biblia y brujería a la vez. Entonces enseñan parte de la Biblia, cogen la Biblia. El brujo también, cuando está haciendo las consultas de brujería, coge una Biblia y la pone abierta ahí donde el público la vea, y la gente al ver la Biblia dice, ay, esto es de Dios, porque tiene la Biblia abierta. Ellos usan la Biblia, pero al contrario. ¿Ustedes sabían que hay una Biblia satánica? Y habla blasfemias y habla ofensas y insultos contra Dios. Y he pensado, y hoy lo pensé, y eso fue como una revelación de mi Padre Celestial, que muchas iglesias, en las iglesias cristianas se están metiendo muchas personas que practican el satanismo. Y son brujos, brujas, satanistas, y hacen muchas cosas de las tinieblas, se meten a la iglesia cristiana, se hacen pasar por cristianos, hablan la misma jerigonza o el lenguaje cristiano, aprenden las herramientas del cristiano, la oración, la guerra espiritual, cómo guerrear y todo. Ellos aprenden todo eso y lo hacen. Se meten a los grupos de guerra espiritual, de oración y todo. ¿Para qué? Para saber cómo es que los cristianos oran, cómo es que guerrean, qué es lo que ellos dicen contra el reino de las tinieblas, y ellos aprenden todo eso para contrarrestarlos, contraatacarlos con la misma palabra que ellos están aprendiendo. Me explico. Por ejemplo, entra una bruja a la iglesia cristiana y ella aprende todo el lenguaje cristiano. Y ella se mete a las oraciones de la guerra espiritual con el grupo que hagan guerra espiritual. Y ella escucha qué dicen ellos, cómo atacan al enemigo, cómo ellos lo derriban a través de la guerra espiritual, qué dice. Y ella, como ya sabe eso, contraataca con otra guerra espiritual de las tinieblas. O sea, hay que tener mucho cuidado. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucho trigo también está contaminado con cizaña. Muchas personas que tú ves como cristianas no lo son. ¿Cómo lo sabemos? Dice Jesús, por el fruto se conoce al árbol. Si todo lo que tú haces y yo hago es malo, es que el árbol es malo. Si todo lo que una persona hace es bueno, el árbol es bueno. No se necesita dar grandes cátedras ni ser un gran genio para saber que una persona es mala, porque Jesús dijo, por los frutos los conocen. Si una persona solo hace lo malo y todo lo que hace es malo, 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 y siempre hace lo malo, uno dice, esa persona es mala. No hay más nada. Entonces, cuarto punto, religiones. Balaán era un falso profeta. Balaán era una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Balaán significa ese nombre, acá lo tengo anotadito. Balaán es un tipo de disfraz que desvía a la gente y la lleva a la idolatría y a negar a Jesucristo. Entonces, en las iglesias cristianas hay muchos Balaán. Balaán con M, Balaam, porque también hay otro que es Balac, y lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Balaán es un tipo de personaje que significa que él lo que hacía era hacer desviar al pueblo de Dios. ¿Y cuántas veces
personas que entran a la vida cristiana se meten a un lugar donde los desvían de la sana doctrina y les enseñan otras cosas. Ahorita, como se los dije, en un momento que se los enseñé, hay personas que se meten a la iglesia cristiana y desde la misma iglesia cristiana les están enseñando a la gente a hacer brujería, a invocar demonios. Eso es muy peligroso. Se han convertido varias brujas a la iglesia cristiana, pero ellas les cuentan el testimonio a los creyentes y les enseñan a hacer la brujería que ellas hacían o que ellos hacían y les dicen yo hacía esto, yo hacía aquello. O sea, ellas se montan al púlpito a dar un aparente testimonio, pero lo que hacen es enseñarle al pueblo cristiano cómo hacer la brujería desde el mismo punto del púlpito. Entonces Balaam distrae a los creyentes y los aparta de la persona de Cristo. ¿Cuántas veces personas nos han apartado y nos han distraído? ¿Cuántas veces todos estos escándalos que nosotros escuchamos en la iglesia cristiana y que nos parecen aterradores y vergonzosos, porque es que han habido muchísimos escándalos y uno dice qué vergüenza, qué antitestimonio, qué descalabro, qué mal ejemplo, son Balaam, que se meten a la iglesia cristiana a distraer al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que la gente no se enfoque en la palabra de Dios ni en Jesucristo, que es la cabeza de nosotros. Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, pero cuando la mujer no tiene un varón, la cabeza de la mujer es Jesús. Jesucristo es la mejor cabeza. Entonces, Balaam lo que hace es distraer a la gente con todo esto, con la música, con los bailes, con las coreografías, con los pleitos, con las contiendas, con los escándalos, con la política. Lo que hace Balaam es distraer al pueblo de Dios. Cada vez que en un púlpito se monta un político, la iglesia es Pérgamo, mundana, unida y casada con el mundo. El púlpito no es para los políticos, porque los políticos, su corazón es el dinero. Y ellos por un momento hablan de Dios, lo mismo que hacen los brujos y los hechiceros que van a la guerra espiritual de la iglesia cristiana para ellos aprender a contraatacar. Entonces, el político, mientras recauda los votos de la congregación, habla como cristiano. Cuando ya él está en su campaña política y gana, se olvidó de la iglesia cristiana porque su corazón nunca fue cristiano, ni creyente, ni le interesaban las cosas de Dios, sino la gente, la congregación que les diera el voto. Entonces, cuando en un púlpito se para un político, el que lo dejó parar ahí, sea pastor o pastores o lo que sea, vendieron la iglesia, como cuando Judas vendió a Jesús por 30 moneditas de plata. Y muchos venden la iglesia que porque el político les va a dar una edificación, una casa, una bodega, les va a ayudar, les hace esas promesas, los dejan subir a los púlpitos a hablar de política y cuando ya el político cumplió la misión que fue enredar a toda la congregación y sacarle los votos, abandona la iglesia cristiana. Entonces hay que tener cuidado con esos lobos vestidos de oveja. Entonces, cuando nosotros hablamos de religiones, Balaam hace eso, le enseña a las personas prácticas. Le enseña ahorita en muchas iglesias, cuando están en los cultos de adoración, lo que hacen es prender velas, prenden velas moradas, prenden velas negras, prenden velas verdes, prenden velas rojas de la nueva era y uno dice ¿qué hacen esas velas en la iglesia cristiana? Ellos dicen no, es para el aroma, es para que se vea lindo. No, ellos son mundanos, ellos están casados con las prácticas del mundo y las meten dentro de la iglesia. Entonces Balaam lo que hace es todo esto, todas estas distracciones, todos estos tropiezos que ocurren en la vida cristiana, todos estos creyentes que van y vienen, se van de la iglesia, vuelven a la iglesia, toman a la iglesia como si fuera una fiesta, mejor dicho, mucho desorden, que fue lo mismo que Jesús le dijo a los apóstoles, que tuvieran cuidado, que se cuidaran, que como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que se cuidara de él mismo, de sus propias pasiones, de sus propios sentimientos y opiniones, porque podía caer y hacer caer a otros también. Entonces las religiones, ¿qué hacen? Le enseñan a la gente a rezar. Mucha gente no está arrepentida, mucha gente va a la iglesia cristiana porque ya es un compromiso
como ir al trabajo, como ir a una cita médica, por compromiso, pero su corazón no es cristiano. Ellos nunca han dejado el mundo. Hay gente que es cristiana los domingos y de lunes a sábado es totalmente mundana. Ellos no abren una Biblia, ellos no doblan una rodilla, ellos no oran, ellos no cantan, ellos no hacen nada cristiano. Solamente los domingos van y cumplen un ritual. Rezar. Van a rezar, van a seguir la corriente de la iglesia, van y cantan, van y oran, van y hacen lo que otros hacen, pero solamente el domingo. Entonces, Balaam lo que hace es todas esas distracciones, pone a la gente a practicar cosas. Por ejemplo, hay iglesias donde le dicen a la gente, párese, siéntese, arrodíllese, venga, vaya. O sea, es ya un bosquejo, ¿sí? Un bosquejo es como cuando uno dice, paso número 1, paso número 2, paso número 3, y uno ya sabe de qué está compuesto el bosquejo. Es como cuando uno va a un evento, uno sabe que viene en el primer lugar, en el segundo lugar, hasta que se termina el programa. La vida cristiana no es un programa, la vida cristiana no es un cuadro, la vida cristiana no es metido en 4 paredes, la vida cristiana es una vida, por eso se llama vida, porque es viva, es algo que tiene vida, no es solamente un manual para cumplir. Por ejemplo, entonces me levanto, me cepillo los dientes, desayuno, me lavo los dientes, o sea, como cuando uno tiene un día de metas, que uno dice, el lunes hago esto, el martes hago esto, el miércoles hago aquello, es un programa. La vida cristiana no es un programa. La vida cristiana es una relación con el Eterno, es una relación con la palabra de Dios, es una relación tuya con Él en oración, que es orar, es hablar con el Eterno, así como yo estoy hablando con ustedes. Y la fornicación espiritual, ¿qué es? Recuerden que en Éfeso estaba Diana, la llamada pues Artemisa. ¿Por qué quedó ese nombre registrado ahí? Porque ese nombre tiene una asignación. El nombre de Diana significa desviación, inmoralidad sexual. El nombre de Diana significa idolatría. Entonces, Diana, en la iglesia de Éfeso, ella lo que hacía era, ese demonio, lo que hacía era desviar al pueblo de Dios. Lo llevaba a la fornicación espiritual, a la desviación, a la inmoralidad sexual. Por eso es que hay arroz Diana, frijoles Diana, arroz Diana, bueno, productos Diana, y uno dice, ¿y ese nombre por qué? Porque no hay frijoles Jesús, arroz el Espíritu Santo, chocolate de Señor Jesucristo, porque no hay el nombre de Dios en ninguno de los productos de comida. Yo nunca he visto un producto del comercio que tenga el nombre de la palabra de Dios. No, siempre son de ídolos, de demonios, de fuerzas y de invocaciones. Eso se los voy a enseñar después en otra prédica. Todos los nombres de los productos que nosotros compramos tienen símbolos y significados espirituales. Todos los productos que tú ves en el comercio, cada nombre de cada producto significa un espíritu, un demonio y una invocación. Y la gente dice, ay, sí, me gusta tal marca, me gusta tal otra marca, pero ¿qué significan esas marcas? Cosas espirituales, por eso las ponen ahí, porque si no tuvieran ningún poder, ellos no las pondrían. ¿Por qué no ponen, digamos, un programa o un canal de televisión que tenga el nombre del Señor Jesucristo? Porque en la televisión nacional de cada país no sale nada que tenga que ver con Dios ni la Biblia, porque a ellos no les conviene que la gente se vuelva creyente ni que la gente tenga una conectividad con el Eterno, sino que la gente esté conectada con las tinieblas, 100%. Entonces las religiones les enseñan a las personas a fornicar espiritualmente, que es cuando le enseñan a la gente, usted puede hacer todo lo que usted quiera, usted puede pecar, pero su salvación siempre la va a tener. Hay una religión, hay una secta que enseña eso, salvo, siempre salvo, que la persona después de que es salva ya nadie le puede quitar la salvación, así que puede pecar todo lo que quiera, pero que sigue siendo salva. Y les enseñan a las personas la fornicación espiritual,
Entonces es cuando le enseñan a la gente a tener la Biblia en una mano y en la otra mano tener otro libro de brujería, de la nueva era, de la metafísica y de las prácticas de ocultismo, y ellos tienen esos dos mundos unidos y se llama fornicación espiritual. ¿Qué es la fornicación? Es cuando tú no te has casado con ningún hombre en lo físico, pero en lo espiritual es cuando ni te casas con Dios ni te casas con el diablo, sino que tienes a los dos como maridos. Entonces sirves al uno y sirves al otro. Y la palabra de Dios dice, odiarás al uno y amarás al otro. Al que más ames es al que más sirves. Si yo amo a Dios, yo lo serviré a Él. Pero si no amo a Dios, entonces estaré sirviendo al contrario y odiando a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, amarás al uno y odiarás al otro. Hay gente que no ama a Dios. Y uno dice, ¿por qué? Porque le está sirviendo al contrario. Y si servimos a Dios, no podemos servir al contrario. Y si servimos al contrario, no podemos servir a Dios. Porque la palabra de Dios dice, no puedes servir a dos señores. A dos reyes no puede servir. Es como un hombre no puede amar a dos mujeres a la vez. Él ama a una, pero no puede amar a las dos. Salomón tuvo muchas mujeres, David tuvo muchas mujeres, y ellos no amaban a esas mujeres. Las tenían ahí como, hágase de cuenta, como distractores, como distracciones. Pero ellos tal vez amaban a una sola, con su corazón, porque uno no puede amar a la vez a dos personas, eso es mentiras. Uno solamente puede amar a una nada más. Entonces, la idolatría. Entonces, ya para finalizar, a ver cómo estamos de tiempo, estamos perfectos, ya voy cerrando. Entonces, Balaán distrae a las personas. Balaán significa la idolatría, que las personas nieguen a Jesucristo y sirvan otras prácticas. Por eso es que mucha gente ya le dice a uno, yo fui cristiano, pero ya no soy. ¿Y qué te pasó? No, me retiré de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ya está sirviendo al contrario. Y sabe que no puede servir a Dios y al contrario a la vez. Entonces, ¿qué? Toma una decisión y sigue al contrario. Los nicolaitas, ¿quiénes son? Son personas, como la iglesia cristiana tiene niveles. La iglesia católica y romana tiene jerarquías. El padre, el sacerdote, el obispo, el arzobispo. Bueno, ellos tienen como levels, como escalas. Los nicolaitas enseñan los niveles, las jerarquías. Y en la iglesia cristiana se ha metido esa moda. Por eso yo se los dije hace muchos días atrás, que el apóstol, que el profeta, que el apóstol es el único, que el profeta eran los máximos, que solamente esos dos ministerios eran los máximos. Y por eso en Bogotá se cayó en esa moda del apóstol y profeta. Y eso fue una moda, no sé si todavía estará, muy fuerte. Eso fue muy fuerte en la temporada que yo estuve allá. Y eso era como una moda ser apóstol y profeta. Era como lo guau. Ahorita ya son sacerdotes. Se le dice en inglés bishop, que significa como obispo. Reverendos. Les ponen pues unos niveles y unos títulos bien grandes para quedar ellos bien encumbrados en lo espiritual. Se llaman los nicolaitas. Los nicolaitas eran un grupo de personas que lo que hacían era poner estas jerarquías, quién era el mayor, quién era el mejor, ponían todas esas competencias entre unos y otros. Y hay iglesias que tienen esas competencias, quién es el más grande, quién predica más, quién tiene más gente, quién tiene la iglesia más grande, quién tiene la pantalla más grande. Ellos están en una competencia. Hay ministros, hay pastores y pastoras que compiten entre ellas mismas. ¿Quién es la mejor pastora? ¿Quién es el mejor pastor? ¿Quién predica más? ¿Quién tiene más instrumentos? ¿Quién baila más? ¿Quién tiene más coreografía? Competencia. Y la palabra de Dios dice que algunos predican no porque Dios los llamó, predican por competir. Que es cuando la persona quiere ponerse al nivel de otra y llegar a esa misma estatura. Entonces, eso es peligroso. Por eso la palabra de Dios dice, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores, no todos son apóstoles, ni todos son maestros. Eso es un llamado muy especial. Entonces, cuando una persona no tiene ninguno de esos llamados, comienza a competir.
Y es por eso que uno ve esas competencias entre las mismas iglesias, entre los mismos cristianos, entre los mismos creyentes, y uno dice, esto es del mundo, porque el mundo es el que compite. ¿Qué hacen las empresas? Compiten entre sí, quién vende más productos del mismo, quién tiene más publicidad. El mundo tiene esa estrategia, y la iglesia cristiana ha entrado en esa misma estrategia de competir los unos contra los otros en la misma vida cristiana. Eso es del mundo, se llama Pérgamo, se llama la unión con el mundo, el casamiento, el matrimonio con las cosas del mundo. Entonces, la Biblia dice al final que el que venza hasta el final, el que venza todo esto y no se deje enredar, ni confundir, ni llegar a ese estado, esa persona llegará a tener un regalo, que es una piedrecita con un nombrecito nuevo que el Eterno le va a regalar a cada persona, y ese nombre solamente lo conoce esa persona. Dios se lo va a entregar a esa persona y es el nombre nuevo. Porque los nombres que nosotros tenemos, hay nombres que asignan maldición. Hay nombres que nos los pusieron porque había un artista, una reina, un cantante. Por ejemplo, mi nombre me lo pusieron por Claudia de Colombia, me lo pusieron por una reina que se llama Claudia Patricia. Me decía mi papá y mi mamá que les gustaban pues ese nombre para mí, y me los pusieron por esa razón. Pero la Biblia dice que nosotros recibiremos un nombre que es secreto, es único, y que cada persona que venza, no es para cualquiera, es para los que lleguen a vencer esta mundanalidad y llegar a la vida cristiana hasta el final, manteniéndose puro. Este ministerio, que tú casi no ves a nadie, que yo no invito a nadie a predicar aquí conmigo, ni tengo invitados. ¿Por qué? Para mantener puro el ministerio. ¿Por qué? Porque entre un invitado y otro se contamina el ministerio. Porque el uno trae una corriente, la otra trae otra corriente, y muchos de esos invitados están en pecado y hacen que el ministerio se contamine. Entonces, por eso ustedes ven que yo siempre estoy aquí, o con mi hijo Ezequiel. Para finalizar, el maná escondido significa a Cristo como nuestro alimento espiritual, como nuestra llenura, como nuestra capacidad para seguir en la vida cristiana. Él es el que nos da la fuerza. Yo he estado aquí todos estos años porque Él es el que me ha dado la fuerza para continuar. Cada día me da más fuerza, cada día me da más vigor, cada día me rejuvenece más, cada día me da como más inteligencia, cada día me da más poder. Él, yo en mis propias fuerzas no soy nadie. El maná escondido representa una porción especial para los que venzan el mundo y las cosas del mundo, y los que no se dejen confundir por Pérgamo, que es la iglesia que entra en las prácticas del mundo. Y ahorita ya la iglesia cristiana parece una discoteca, la iglesia cristiana parece un salón social de eventos, la iglesia cristiana parece un mercado, un almacén, un supermercado lleno de comidas, festejos, bazares, ropa, venden de todo. Políticos entran, salen, entran los raperos, salen los rockeros, entra gente, sale gente, y todo del mundo. Entonces, cuando la iglesia pierde identidad, pierde a Jesucristo, pierde el centro, el norte, el foco. Nuestro foco es la palabra de Dios. Así que hoy hemos hablado acerca de la tercera iglesia, Pérgamo, que significa en el idioma griego casada, unida en matrimonio con el mundo y las prácticas del mundo. Espero que esto haya sido de gran bendición. Yo he aprendido muchísimo, y nos vemos en la cuarta iglesia que sigue de este estudio serie, las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 en adelante. Un abrazo fuerte desde la distancia, chalón, chalón, y recuerda comentar, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros hagamos un estreno, a ti te llegue una notificación media hora antes que te dice que a tal hora se va a estrenar una prédica, un contenido de nuestra iglesia en línea, UNBJ, iglesia en línea, prédicas directas al corazón. Un abrazo desde la distancia, chalón, chalón, y hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí.